Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. Ucrania pide a la población de Kiev, de la capital, que ahorre energía en una situación extrema. Los ataques a estaciones eléctricas amenazan con apagar el país todavía más. Rusia ha destruido ya casi un tercio, al menos un tercio, según los últimos datos del gobierno de Zelensky, de la infraestructura energética ucraniana en los últimos días. El impacto de un misil en una planta a las afueras de Kiev este sábado es el último ataque de unos bombardeos que duran ya una semana. La periodista bielorrusa Hanna Lyubakova ha compartido este vídeo en el que una mujer de Limán, en Kharkov, explica que tiene que cocinar en la calle con leña porque no tiene luz ni gas. Putin había anunciado el fin de los bombardeos masivos después de la explosión en el puente de Kerch, en Crimea. Ahora ataca infraestructuras clave para la población civil. Y precisamente esta noche hemos conocido un incidente todavía por aclarar. 2 reservistas del ejército ruso han asesinado a otros 11 en un campo de entrenamiento. Rusia habla de terrorismo, pero no señala de momento a Ucrania. Ucrania lo atribuye a un enfrentamiento religioso entre ellos. Hoy es noticia también el Congreso del Partido Comunista Chino, que se ha inaugurado hace unas horas y que va a introducir casi con total seguridad el pensamiento de su presidente Xi Jinping en la constitución del país. Un paso adelante que refuerza todavía más el poder del hombre que controla desde hace una década la segunda economía del mundo y que aspira a cambiar el orden internacional sepultando la hegemonía de Estados Unidos. Ahora lo ampliamos todo, pero aquí en España el sábado nos ha dejado el anuncio del Gobierno que ha informado a la Unión Europea de una nueva previsión de gasto, un plan B, si fuera necesario, para financiar medidas contra la inflación. 10.000 millones más. Y anoche, Edu Hernández, buenos días. Buenos días, Sergio. Conocimos a la nueva ganadora del Premio Planeta. La escritora Luz Gabás, que en su novela narra el pasado español de Luisiana, hoy Estados Unidos. Radio Barcelona, Sergi Caballero. La ganadora es Luz Gabás, escritora aragonesa que se lleva el 1.000.000 de euros asociado a este galardón, el mejor dotado de las letras en español. La obra ganadora es Lejos de Luisiana, una novela histórica, ha dicho, que transcurre en la América del siglo XVIII. Es una novela sobre la vida, que es como un río, que a veces fluye manso y a veces se desborda, inundándolo todo a su paso. 2 autoras de la nómina de la editorial han sido las triunfadoras de la gala, Gabás con la obra ganadora y la catalana Cristina Campos con el segundo premio, acompañado de 200.000 euros con la novela Historias de mujeres casadas. El deporte nos ha dejado también esta noche otro español campeón del mundo. Es el piloto Izan Guevara, que se ha impuesto en el Gran Premio de Australia para hacerse con el título de Moto3. Pero sobre todo hoy se juega el Clásico en el Bernabéu. ¿Cómo llega el Real Madrid? Javier Herráez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid, que recibe al líder, aunque están empatados a puntos, al Barça en el Bernabéu sin Thibaut Courtois. Una baja sensible, jugará Lunin en la portería, arriba Benzema, Vinicius, y parece que Valverde no va a cambiar en nada. Ancelotti, veremos a las 4:15 en el Bernabéu al centro del campo habitual con Tchouaméni, Kroos y Modric, y en defensa lo normal, Carvajal y Mendy, centrales Militao y David Alaba. Enfrente el Barça, que busca coger aire después de su fracaso ante el Inter en Champions. Última hora, Adrián Betts, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los jugadores del Barça descansan ya en su hotel de concentración cerca del Bernabéu. Viajaron ayer 21 futbolistas con la novedad de Jules Koundé, que se ha recuperado de su lesión y será titular en el Clásico. La duda es si el francés formará en el eje de la defensa o jugará de lateral derecho para frenar a Vinicius. Es una de las incógnitas que presenta el 11 del Barça, que llega líder al Clásico y busca una victoria para sacarle 3 puntos al Madrid y para recuperarse del golpe que ha recibido esta semana en la Champions. Y el tiempo. Marina García Castro, buenos días. Buenos días, Sergio. Las máximas subirán en la zona cantábrica, la costa andaluza y Melilla y se mantendrán con cambios ligeros en el resto. Por ejemplo, en puntos como Granada, Murcia o Bilbao se espera que superen los 30 grados. En todo el país predominarán los cielos despejados, aunque la nubosidad irá aumentando a lo largo del día. En Galicia hay alerta amarilla por precipitaciones localmente fuertes y en el sur peninsular también podría llover y podría hacerlo acompañado por barro. Con David Nieto y Daniel Lamparero en la técnica y Edu Hernández en la producción, empieza ya Matinal SER.
Matinal Cadena SER. Drones iraníes atacan Ucrania, ha denunciado esta noche Volodymyr Zelensky, que ha asegurado también que el ejército ucraniano ha matado a 65.000 soldados rusos en lo que llevamos de guerra. Putin centra ahora su ofensiva en toda la infraestructura energética del país. Decenas de ciudadanos compran generadores porque miles, 700.000, según el balance que publicaba esta semana el Ministerio de Energía, ya no tienen luz. Otros muchos tampoco tienen gas. La ofensiva rusa busca ahora romper a los ucranianos aprovechando que se acerca el frío del invierno, mientras las tropas de Zelensky avanzan en Jersón. Fran Rodríguez. Según medios rusos, Ucrania habría reunido al menos a 60.000 soldados en las regiones de Jersón y Mykolaiv para mantener su exitosa ofensiva sobre el este y el sur del país. Zelensky asegura que también conserva aún la estratégica ciudad de Bakhmut en la región separatista del Donetsk, anexionada por Rusia tras los pseudo-referéndums. Bakhmut está recibiendo intensos ataques del ejército de Putin, aunque la situación en todo el Donbass es complicada, dice Zelensky. Todo esto mientras las tropas rusas ya se han desplegado en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania para unirse al despliegue de más de 100.000 soldados de Minsk que buscan proteger la linde y hace temer una nueva ofensiva. Y sobre la muerte de esos 11 reservistas rusos que comentábamos en portada, Fran, en un campo de entrenamiento, ¿qué es lo último que sabemos? Por ahora solo se sabe que 2 ciudadanos de una república exsoviética, Ucrania apunta a Tayikistán, han asesinado a 11 voluntarios en la ciudad fronteriza de Belgorod, aparentemente por una disputa por motivos religiosos. Los 2 atacantes han sido abatidos y no hay víctimas civiles. Bueno, pues esta semana se han cumplido 60 años de la crisis de los misiles de Cuba. Desde entonces, nunca el mundo había vuelto a estar tan cerca de una catástrofe nuclear. Leire Santos. Good evening, my fellow citizens. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites. Con este mensaje, hace ahora 60 años, Kennedy anunciaba el comienzo de 13 días de tensión en los que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. La crisis de los misiles se desarrolló a lo largo de 2 semanas de octubre de 1962. Ese año, Nikita Khrushchev, dirigente de la Unión Soviética, decidió instalar misiles de medio alcance en Cuba, entonces gobernada por Fidel Castro. Esto fue detectado por los americanos de manera inesperada con las cámaras de los aviones Lockheed U-2. Los misiles serán capaces de alcanzar territorio americano. Ante esto, Kennedy barajó bombardear la isla, pero finalmente decidió aplicarle un bloqueo. Durante las 2 semanas que duró la crisis, el ejército norteamericano estuvo en el estado de alerta más alto que existe hasta la fecha. Nunca el mundo había estado tan cerca de la guerra nuclear, hasta ahora. El enfrentamiento de 1962 era muy duro, pero tenía implicado a 2 agentes que eran conscientes de que el uso de las armas nucleares conducía a un suicidio. Pero aquí no existe esa convicción. Aquí lo que se ha demostrado hasta ahora es que Putin tiene la idea de que cuanto más agresivo se muestre, mejor resultado va a obtener. Y eso es muy peligroso. Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. La crisis de los misiles evidenció la posibilidad de que las 2 superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, pudieran destruirse mutuamente y sirvió para iniciar un periodo de distensión. Ahora, 60 años después, la tensión nuclear escala cada día y el miedo reverencial que Khrushchev sentía hacia el arma nuclear, Putin no lo padece ni de lejos. Enseguida vamos a China y al resto de la actualidad internacional, que hay bastante, pero antes, esa decisión del gobierno de enviar a Bruselas un plan de gasto que contempla la posibilidad de invertir 10.000 millones de euros más. Un dinero que no está en los presupuestos aprobados por el Ejecutivo la semana pasada y que sería una especie de por si acaso, por si hacen falta más medidas para controlar las consecuencias de la guerra, la inflación desbocada. Una de las cuestiones, Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, es cómo se van a ingresar esos 10.000 millones extra. Sí, porque lo que el gobierno envía a Bruselas son unas cuentas por si no cuadran las cuentas. Es literalmente un plan B, denominado como escenario 2. Y en él se contempla efectivamente 9.656 millones más de ingresos. Hasta ahora se nos había dicho que los impuestos iban a ser 587.000. Al final son 597.000 los millones que
pueden llegar a ingresarse. ¿Qué dice el Ejecutivo? Que esto no significa nuevas figuras fiscales, sino que si la inflación se dispara, la recaudación se dispara también. Pero en cualquier caso, lo que el Ejecutivo está aceptando es que va a ingresar, puede gravar con casi 10.000 millones más a los españoles, con el argumento de que se va a prorrogar, adoptar medidas adecuadas para proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectados por la crisis energética. Bueno, esos ingresos son, lógicamente, para gastar más. ¿En qué exactamente, Javier? Efectivamente, con más ingresos hay más gastos. Y sí, se van a gastar más. Dice el Ejecutivo que el 47,1% del PIB que se iba a gastar se convertirá en realidad en el 47,9%. Y que en lugar de un 46% el año que viene será un 46,9%, casi un 47%. ¿En qué se va a gastar? Como decías, pues fundamentalmente en tres cosas. Primero, en asumir el déficit que ahora están pagando las compañías de comercialización de energía. El Gobierno dice que ese déficit está siendo soportado por las comercializadoras, pero que eso es inviable y sostenible a largo plazo. Así que va a ser el Gobierno el que asuma esas pérdidas. En segundo lugar, en la flexibilización de contratación de electricidad y gas, en lo que las eléctricas ingresarían de otra manera penalizando y que ahora ya va a pagar el Estado. Y por último, en el bono social térmico. El Ejecutivo lo amplió el pasado martes hasta los 375 euros por hogar. Así que, en total, esos capítulos suman casi 10.000 millones de euros más. Por cierto, en Berlín ha estado este sábado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para intervenir en el Congreso de los Socialistas Europeos. Allí ha defendido la excepción ibérica como modelo para reformar un mercado energético que en Europa no funciona. I plead the Commission. I would do it again in the Council as many others, socialists, but I think it's y ha important ofrecido solidaridad con los países que sufren el chantaje energético de Putin, pero para ello, ha dicho, es necesario construir el gasoducto MidCat. 同志们，现在我代表第19届中央委员会。 El gran líder, el presidente chino Xi Jinping, ha inaugurado ya esta noche el histórico Congreso del Partido Comunista. China apoyará inquebrantablemente la economía privada y permitirá que el mercado desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos, acaba de decir en unas declaraciones que desde luego evidencian la distancia entre el comunismo y China en las últimas décadas. Hoy se espera que el presidente del gigante asiático confirme su tercer mandato, algo que no tiene precedentes, y que su poder se equipare, al menos en lo simbólico, al de Mao Zedong, porque su doctrina política va a quedar escrita en la Constitución del país. Pilar Díaz de Aguilar. Este congreso abrirá un nuevo ciclo político para los próximos 5 años en los que se espera que Xi Jinping, el actual presidente, continúe como líder indiscutible del país a sus 69 años, a pesar de la norma no escrita que marca que los dirigentes deben tener 67 o menos. El acto del Partido Comunista Chino, que es el evento político más importante del país, no solo servirá para elegir a los altos cargos y reformar la estructura de la formación, sino también para que los más de 2.000 delegados revisen los logros del último lustro y establezcan la ideología y política de los próximos 5 años. Desde el pasado mes de septiembre, un gran número de activistas han protestado contra este congreso y han pedido a través de las redes sociales la destitución de Xi Jinping. Xi Jinping ha asistido en esta década a la consolidación de la revolución digital, de la que China quiere ser actor clave, pero en los últimos años ha tenido que enfrentarse a retos de máximo calado. Una pandemia que comenzó en su país, congeló el planeta y aún condiciona mucho la vida allí. Una guerra que le obliga a mantener su apoyo contenido a Rusia mientras mira de reojo a su propia economía en plena transformación del modelo. Edu Hernández. El Fondo Monetario Internacional avisa de que el avance económico de China no está siendo el que esperaban. El crecimiento del PIB es de solo el 3,2% para este año, algo que está muy lejos de ese 5,5% que se marcaron. El portavoz del Partido Comunista Chino asegura que el crecimiento que buscan no se centra solo en la cantidad, sino en una mano de obra mucho más barata. La guerra de Ucrania también está siendo determinante en la economía china, y es que en febrero firmaron con Rusia una declaración de amistad.
Pero su postura respecto al conflicto parece haber cambiado y Xi Jinping pide más diálogo, sobre todo por ese retroceso del avance ruso y las amenazas nucleares de Putin, que podrían afectar a su economía. También tiene la vista puesta en Taiwán, y es que la visita de Nancy Pelosi del pasado agosto solo contribuyó a escalar la tensión con Estados Unidos. Una tensión que ha ido más con Hong Kong, que por su modelo de un país, dos sistemas, tienen una economía más liberal, algo que no gusta a China y que, según los analistas, ha llevado a la subordinación de la región. Y los costes sobre China no son solo económicos o militares, también lo son sociales. Y es que la política de COVID-0 y las fuertes restricciones solo han enfurecido más a la población. Gracias, Edu. Estamos pendientes también de lo que está pasando en Marruecos, en la frontera con Melilla. Algunas informaciones hablan de una concentración de hasta miles de personas para intentar saltar la valla en las próximas horas. La policía marroquí se ha enfrentado este sábado a algunos de ellos, hasta 5.000 personas en el monte Gurugú, Fran. Miles de migrantes se están concentrando en ciudades cercanas a la fronteriza Nador para volver a intentar un salto a Melilla. Ha habido al menos 3 enfrentamientos entre estos migrantes y los agentes de la gendarmería marroquí, sin heridos por ahora. Los inmigrantes iban armados con palos y piedras y se han desplegado controles e incluso un helicóptero para evitar nuevos saltos. Varias localidades fronterizas están ya en alerta. El campeón recibe al líder. Llegó el clásico. Viene la bola para Vini, viene por la izquierda, toca Karim, remate. Sí, señor. Asistencia de línea Karim. Ensayando para el miércoles. Este domingo, desde las 2 de la tarde, hay clásico, hay carrusel. Al Real Madrid solo le vale ganar si quiere recuperar el liderato. Valde la pone, el remate de quién, le van, gol. Y además, Celta Real Sociedad, Español Valladolid y Betis Almería. Y también una nueva jornada de la Liga Endesa de baloncesto, de la Liga Smartbank, de la Liga Femenina y todo el fútbol internacional. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER, número 1 en deporte. En Francia. Je suis dans la dernière partie de la réserve, donc j'espère arriver jusqu'à la pompe. J'en suis pas sûre. Alrededor de un tercio de las gasolineras tienen escasez de algún carburante o están directamente cerradas. Las colas para conseguir gasolina continúan siendo larguísimas. 5 refinerías están en huelga y van a seguir con ella durante la próxima semana. El gobierno de Macron ha liberado reservas para intentar paliar esta falta de combustibles. Y en Reino Unido, el nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, ha dedicado el sábado a dejar en evidencia el plan económico de la primera ministra. Truss sigue buscando el mecanismo para sobrevivir, mientras en su partido, cuenta hoy el Guardian, los conservadores discuten el modo de echarla. Laura Álvarez. Hunt ha ofrecido este sábado una ronda de entrevistas por los medios británicos y ha dado la vuelta al plan económico de Liz Truss. Ha reconocido que fue un error recortar los impuestos a los ricos porque no dan las cuentas y avisa de que probablemente algunos departamentos del gobierno tendrán que apretarse el cinturón. Esto supone una rectificación de la base del plan fiscal que ha provocado que Kwasi Kwarteng haya sido expulsado, en un intento de Liz Truss de salvarse a sí misma. Desde la oposición, el líder del Partido Laborista ya ha dicho que este giro no soluciona nada. Y que Truss no tiene mandato popular para seguir en el cargo. Precisamente sobre eso le han preguntado a Hunt en su rueda de entrevistas de hoy. Y Hunt ha reconocido que la primera ministra se ha equivocado, pero que ha escuchado a la opinión pública. La prensa británica apunta que Hunt, un perfil muy moderado centrista, además de intentar salvar al Partido Conservador de esta crisis, podría estar postulándose como un posible relevo para el fin del mandato de Truss. Esta semana hemos conocido el informe de WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, que alerta de una caída tremenda de las poblaciones de multitud de animales en todo el mundo, hasta un 70% en algunos lugares. El planeta se enfrenta a nuestra huella y nosotros a su resultado, porque no solo sale dañada la biodiversidad y el equilibrio de la naturaleza, también el ser humano. La masa forestal, nuestros bosques, retroceden sin remedio y cuando eso ocurre, las consecuencias son casi incalculables, desde plagas hasta nuevas enfermedades. Nieves Goicoechea.
La deforestación en las zonas tropicales genera terribles consecuencias, más contaminación, más sequías e incendios y reducción de lluvias. El informe advierte que estos factores perjudican el clima, la seguridad alimentaria y el modo de vida de muchas comunidades indígenas. Los bosques son los grandes almacenes de carbono en el mundo. Solo la Amazonía absorbe 200.000 millones de toneladas de emisiones contaminantes. Un incendio o la tala de árboles también tiene consecuencias en las lluvias. El bosque atrae la lluvia. Esa humedad ambiente que genera todas las hojas con esa evapotranspiración, lo que está haciendo es proporcionar partículas para que las nubes se queden sobre esos bosques. De hecho, una de las investigaciones que han hecho desde el CIFOR es que en las zonas donde no hay bosques llueve un 30% menos que en las zonas que hay bosques. Es Mariano Sánchez, responsable del Jardín Botánico de Madrid, que alerta sobre la degradación que sufren los suelos cuando las llamas arrasan los bosques. Ese golpeteo constante va a hacer que la parte limosa y arcillosa sea evacuada hacia las partes bajas, los ríos se van a mantener más sucios y ese agua en el suelo no va a ser capaz de ser retenida como lo va a ser si existiesen esos pinares o esos bosques que han sido calcinados. El informe propone soluciones, entre ellas crear más bosques urbanos, evitar la conversión de especies forestales y la limpieza de zonas de trabajo dentro de las superficies arbóreas. Miguel Ángel Soto, experto en bosques de Greenpeace. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, Miguel Ángel, ese informe del que hablamos contempla una caída muy importante de las poblaciones de animales, pero mirando a la masa forestal, ¿cómo afecta esta pérdida de bosques? Bueno, pues precisamente una de las causas que el informe de WWF identifica como responsables de la pérdida de biodiversidad y de numerosas especies es los cambios de uso del suelo, que es una forma suave de decir la deforestación, la pérdida de bosques, porque estos ecosistemas terrestres son los mayores reservorios de biodiversidad. El número de hongos, de bacterias, de insectos, de vertebrados, de invertebrados, de plantas, de árboles, es inmenso. O sea, realmente son los grandes ecosistemas junto con los océanos que albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre, y en la medida que estamos quemando bosques, sustituyéndolos por plantaciones y cultivos o están siendo objeto de destrucción por parte de incendios forestales, pero también de la minería o de las plagas producto del cambio climático, estamos realmente robándole el hábitat a esos animales que desaparecen. Nos explicaba Nieves muchas de las consecuencias de algo así, las poblaciones humanas afectadas, la desaparición de grandes aliados contra el cambio climático que son los árboles, pero ¿qué soluciones tenemos, Miguel Ángel? Soluciones realistas, en el corto o en el medio plazo, para poder hacer algo, porque, por ejemplo, sabemos que la población humana va a seguir creciendo y, por tanto, ocupar más espacio. Sí, bueno, yo no voy a dar soluciones o recetas para todos los tipos de bosques. Tenemos a lo largo del planeta muchos tipos de ecosistemas con muy diferentes problemas, pero voy a focalizar en dos regiones. Las regiones tropicales son grandes suministradoras de materias primas a los países ricos, como los europeos, y voy a poner varios ejemplos, ¿no? Los piensos que comen las vacas, ovejas y cerdos de nuestras macrogranjas están hechos con soja que proceden de la deforestación de Brasil, de Argentina. El aceite de palma también procede de Indonesia y también de la desaparición de las selvas, el caucho, el cacao. Tenemos una dependencia absoluta de materias primas que proceden de la deforestación. Por eso es importante que la Unión Europea se dote de un reglamento, una legislación que impida que las materias primas como las que acabo de citar procedan de la deforestación. Necesitamos leyes que eviten que podamos los consumidores estar consumiendo carne, papel, soja o aceite de palma procedente de la deforestación. Y aquí en España en concreto, ¿por dónde podemos empezar? En nuestro contexto mediterráneo y ibérico necesitamos un acuerdo político de gran alcance, porque el mundo académico, los expertos en extinción, el mundo también de los colegios profesionales, políticos, estamos diciendo prácticamente lo mismo. Necesitamos un medio rural vivo, necesitamos gestión forestal de los montes, necesitamos que esa España vaciada, llena de bosques, tenga actividad económica, necesitamos poner en marcha muchas medidas que ya están probadas, que más prescritas, utilización de biomasa, gestión adaptativa. Hay muchas herramientas
la ganadería extensiva, ¿no? Necesitamos realmente en la península ibérica evitar esos grandes incendios que hemos visto a través de una actividad forestal sostenible que permita, a la vez que fija población y que participa del reequilibrio territorial de esas zonas con falta de población, que permita también evitar estos incendios y mejorar el efecto sumidero. Realmente la asignatura pendiente en España es entender que no necesitamos más plantaciones, necesitamos asegurar que los actuales bosques, que son muchos y muy diversos, siguen existiendo dentro de 30 años. Necesitamos defender nuestros sumideros forestales. Sí. Cuidar lo que ya tenemos, digamos, ¿no? Miguel Ángel Soto, experto en bosques de Greenpeace. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días a vosotros. Un saludo. Entre lo que sucede y lo que cuentan que sucede está lo que importa. Hora 14. El sonido de la actualidad con Javier Casal. Cadena SER. La fuerza de la voz. En Matinal, los deportes. El español Izan Guevara ya es campeón del mundo de Moto3 y toda la atención del deporte está ahora en el clásico de hoy en el Santiago Bernabéu. Marcos Bernat, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llega el partidazo de lo que llevamos de temporada a las 4:15 con el Barça, todavía asimilando que esta semana se ha quedado con pie y medio fuera de la Champions, pero con empate a puntos entre ambos en Liga. El año pasado, en este estadio, goleada culé 0-4, resultado que le dejó a Ancelotti una cosa clara, nada de inventar. No quiero inventar, porque nunca he inventado. En el fútbol no hay inventores. Estoy convencido de esto. El fútbol lo han inventado hace mucho tiempo. Es verdad que el año pasado he intentado de inventar algo. Me han dado un palo. Palo que se llevó entonces el Madrid y alegría del Barça de Xavi, que en la previa sorprende. No le vale ganar si no es jugando bien. Demà signaries guanyar sense jugar bé? No, perquè és que no és l'objectiu, diguéssim. L'objectiu és guanyar jugant bé, o jugant bé de la manera que creiem nosaltres, no? De tenir la pilota, ser protagonistes, treure-li el Madrid, ser agressius en la pressió, atacar moltes vegades, atacar de la millor manera possible. Intentem no analitzar nosaltres a partir del resultat, no? Que és el que costa realment, però la gent és molt resultadista, és normal. En lo deportivo, el Barça ha recuperado a Koundé, que entra en la convocatoria. En el Madrid, el que no llega es Courtois, estará bajo palos el ucraniano Lunin. Además del clásico, hay más fútbol. Justo antes, a las 2 tenemos un Celta Real Sociedad, a las 6:30 Español Real Valladolid y a las 9 de la noche Betis Almería. De ayer, partidazo en San Mamés, Athletic Club 0, Atlético de Madrid 1. Tras el partido, habla el técnico colchonero Simeone, emocionado con el juego de su equipo. En el segundo tiempo vino el gol, una jugada muy bonita, una definición fantástica. Lo que hablábamos de la no contundencia, hoy la pudimos tener y eso te genera optimismo de cara a lo que resta de partido. Y después con un trabajo de equipo que a mí me sigue emocionando. Son 11 años que estoy acá. ¿Y qué quieren que les diga? A mí me emociona ver al equipo cuando juega como jugó hoy. Además, el Valencia empató a 2 en Mestalla ante el Elche con polémica. Con empate en el marcador, el árbitro no aplicó la ley de la ventaja en una jugada que terminó con lo que era el 2-3 para los ilicitanos. Tras el encuentro, explica la acción Pere Milla en Carrusel con Dani Garrido. Yo le he visto la cara a Pulido cuando ha pitado y cuando ha rematado Nico le ha cambiado la cara al pobre. Ya ha dicho, lo siento, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Se ha equivocado, todos nos equivocamos, ¿no? Al final. Esto, el fútbol es un juego de errores y sí que es verdad que queremos que los árbitros acierten siempre, pero muy difícil. 2 goles de Pere Milla y otros 2 de Cavani, que se estrenó con el Valencia. También de ayer, Girona 1, Cádiz 1. Y en baloncesto, hoy partidos de la cuarta jornada de la Liga Endesa, a las 12:30 Básquet Girona, Unicaja y Berogán Gran Canaria, 6:30 Valencia Básquet UCAM Murcia, 7:30 Real Madrid Juventud y cierra a las 8 el Básquet Zaragoza Baskonia. Lo habrán leído en El País en las últimas horas. El amor acomoda el corazón y la postura en el sofá. Uno se enamora y entonces le engorda el espíritu y lo que no es el espíritu también. Nos ponemos fofos, blanditos, porque cambiamos el gimnasio por la manta y la peli y por otros vicios, sedentarios, ¿se entiende? Es lo que dicen varios estudios, así que sin ninguna ambición científica hemos intentado ampliar la muestra. Marina García Castro.
Hay estudios que aseguran que las personas con relaciones estables suelen engordar porque a mayor felicidad se gana más peso. Y si las cosas van mal, pues se tiende a perder los kilos de más. Aunque a veces pasa lo contrario, como a Marina, que ya no tiene pareja. No, es que a mí me pasa al revés. ¿Al revés? Sí, sí. He cogido peso. Los expertos dicen que es difícil estudiar si existe una tendencia a ganar peso en pareja porque es complejo conocer los hábitos antes de la relación o normalmente solo uno de los miembros quiere participar en el estudio. Sin embargo, Sergio le ha preguntado directamente a su pareja, Miriam. ¿Tú te notas más gorda? No es más gorda, pero sí que consumo más. También la convivencia puede influir en los hábitos de cada uno, como comenta Susana. Si no hay tiempo, te apetece más hacer otras cosas. O viene tu pareja y al final terminas yéndote a la calle en lugar del gimnasio. O viene y terminas en Netflix en lugar del gimnasio. Y al final yo creo que es un poco eso. Al menos yo. Aunque Juan defiende que se puede tener pareja y ser sano sin malas influencias. Yo creo que no. O he coincidido siempre con parejas que nos hemos cuidado y al contrario. Sin embargo, los estudios mantienen que se prioriza el bienestar a cuestiones estéticas o físicas. Tu amor finito se acabará. Tu amor finito. Bueno, pues a enamorarse y hacer ejercicio, que también se puede. Así terminamos. Se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.